Dios les bendiga. Vamos a leer Hechos capítulo 12, 20 a 25. Y el título de esto es La muerte de Herodes, un ejemplo de que Dios merece la gloria. Amén. Y dice, y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó, y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor se hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor creía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Amén y amén. Entonces, aleluya, desde que Herodes, él no estaba de acuerdo, claro, que es lo que sucediendo en esos lugares. Aleluya, aleluya. Entonces él quiso arreglar las cosas y decir lo que él sintió, parece. Aleluya. Dado que Herodes estaba muy disgustado, eso simplemente significaba que podría haber estado tratando de intentar algo para que hicieran lo que deseaba o incluso vengarse de ellos, según Henry. Las razones por las que Herodes estaba disgustado no se proporcionan aquí en el relato bíblico. Sin embargo, sí se afirma en el texto que no estaba poco disgustado, sino que estaba muy disgustado. Herodes estaba disgustado con dos ciudades diferentes, Tiro y Sidón. Sin embargo, parece que la gente de las ciudades no quería problemas. Al contrario, querían asegurarse de que Herodes estuviera complacido, por lo que habían acudido a esta reunión de común acuerdo. Lo que hizo la gente de las dos ciudades fue hacer de Blasto el chambelán del rey, su amigo, y tratar de calmar las cosas de esa manera, ya sea, como dice Enrique, con regalos o lo que podría llamarse algo así como sobornos para mantener al rey a raya, para que no se enoje con ellos, porque podría, como dijo Henry, detener el comercio con ellos y por lo tanto eso posiblemente empobrecería a su país. Y sí, afirma que su país fue nutrido por el país del rey, y es decir, el propio Israel ayudó tanto a Tiro como a Sidón con beneficios comerciales mutuos. Mutuos. Amén. Aleluya y gloria a Dios. Sin embargo, si eso se detuviera
entonces lo que podría suceder sería el empobrecimiento de esas dos ciudades, todo debido a las restricciones comerciales que Herodes podría haberles impuesto. Herodes debe haberse delitado en su poder y autoridad sobre esas dos ciudades para hacerles sentir que necesitaban a Herodes o sus vidas. No serían comidas ni buenas. Por lo tanto, pensaban que dependían de manera indirecta de errores para mantener a su país con esos buenos acuerdos comerciales que les mejorarían la vida. Amén. Aleluya y gloria a Dios. Además, lo que realmente querían de errores era paz. Y para que la Biblia lo mencione tal como está, parece que no habrían pensado que la paz era la intención de errores. Sin embargo, cualquiera que haya sido la intención de errores, fue Dios quien intervino. Y la razón es bastante clara de que por qué Dios intervino. Quizá era que ya Dios estaba enojado con errores por tomar demasiada de la gloria de Dios. Este puede haber sido la última prueba para errores para ver qué dirección iba a tomar. En cualquier caso, los que había conocido eran las que Dios iba a usar para poner a errores en su prueba definitiva. Pero él fracasaría estrepi- estrepitosamente. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, vamos a leer versículo 21, que dice, y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arrancó. Aleluya. El día de Herodes había dado a ellos que ellos deben de presentarse para escuchar su, um, su discursión. Aleluya. Discurso. El día que Herodes les había dado para que estuvieran presentes para escuchar su discurso. Habían venido, como dice en el versículo 20, unánimes con él. Y fue que Herodes quería hablarles posiblemente dándoles sus ideas sobre lo que molestaba a él para mejorarlo, para mejorar la situación, para que ellos entiendan. Cuando uno como Herodes era rey y estaba vestido con vestiduras reales, y el pueblo estaba tan interesado en alabar a Herodes, eso es esencialmente lo que señaló la ira de Dios hacia Herodes, como Eliot mencionó en su comentario acerca de Pedro y Herodes. Pero cuando fue adorado por Cornelio, Pedro dijo que no lo hiciera, porque él también era un hombre. Así Pedro rechazó esa forma de adoración de Cornelio, que era bueno que él declara, mientras la palabra de Dios aún se estaba escribiendo, amén, para que
pudiéramos aprender del error de Herodes. Sin embargo, Herodes no hizo lo que debía con respecto al pueblo que lo adoraba como Dios. Herodes lo aceptó, pero Pedro había rechazado ese culto. Herodes, vestido con ropas reales, y Eliot menciona que estaba hecho de plata y que reflejaba el sol. Por lo tanto, probablemente era lo más brillante de la zona cuando el sol daba su luz, si estaba afuera. Aleluya y gloria a Dios. Además, parece que el trono, aleluya, sin embargo, parece que el trono estaba destinado a ser visto desde el exterior, donde mucha gente se había reunido para pedirle. Por lo tanto, la vestimenta real plateada brillaría, brillaría, y el discurso que había pronunciado, según el comentario Benson, a menudo como era costumbre en estas ciudades gentiles, haría que él, aleluya, gloria a Dios, o orador recibiera muchos halagos de la multitud. Sin embargo, como sabemos, la adulación o la alabanza de errores por parte de los de Tiro y Sidón fue aceptada por errores. Y eso significaba que no le estaba dando la gloria a Dios. Eso significa que siempre debemos señalar a Dios para darle la gloria, porque no somos nosotros, sino Él quien hace maravillas. Por lo tanto, este es su halago. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Entonces vamos a leer versículo 22. Aleluya. Por la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 22 dice, y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios, sino de hombre. Aleluya. Entonces ellos estaban diciendo que errores por medio de complacer a él, dijeron así. Pero la realidad era que adentro de su corazón no era así. Como dice que el pueblo había dado un grito, fue después de su oración. Discurso. Un discurso, según el diccionario Merriam-Webster, es un discurso elaborado, pronunciado en público y que trata un tema importante de manera formal y digna. Así, Herodes estaba hablando sobre lo que él consideraba un tema importante para ellos y para que cumplieran sus deseos cuando el pueblo había dado un grito diciendo que era la voz de un Dios y no de un hombre. Esa era su acepción de su discurso. Indirectamente estaba afirmando que estaban de acuerdo con ello y harían lo que él les había ordenado. O se sugirió que lo hicieran para poder recibir los beneficios del comercio entre ellos. No iban a rechazar su oferta ni su discurso, pero estaban, por así decirlo,
totalmente de acuerdo con él, porque de lo contrario, Herodes podría haber planeado alguna guerra entre ellos. Y aunque ambos estaban bajo el imperio romano, es posible que diferentes países hayan luchado entre sí bajo el imperio romano. Por lo tanto, Herodes podría haber provocado una guerra, pero Tiro y Sidón querían halagarlo para detener su mentalidad hacia ese fin. En esencia, es posible que las voces del pueblo de Tiro y Sidón no hayan salido de ninguna manera de sus corazones. Más bien, fue un halago al extremo, porque estaban tratando de persuadir a Herodes para que calmara su ira y no tomara represalias, represalias, repren- represalias de ninguna manera. Por lo tanto, la única manera que podían y la manera de hacerlo podría haber sido proporcionada por Blasto, el chambelán del rey, su amigo, cuando les había hablado sobre cómo actuar hacia el rey para aliviar su ira. Aleluya y gloria al Señor Jesucristo. Sin embargo, puede que no haya sido Blasto el grito del pueblo de que la voz de Herodes era la voz de un Dios. Pero es posible que hayan puesto lo que dijo en sus propios pensamientos y formas para lograr que Herodes aceptara su llamado. Y eso fue exactamente lo que intentaban hacer. En esencia, al ser que Herodes lo aceptara y no le diera la gloria a Dios, podría haber sido posible que Herodes no hubiera peleado contra ellos. Sin embargo, Herodes todavía necesitaba darle la gloria a Dios, porque el poder y la autoridad pertenecían a Jesús en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, uno podría decirlo de esta manera. Jesús hizo ejecutar a Herodes por no darle la gloria. Sin embargo, no sabe que Herodes no siguió a Jesús, sino que siguió la religión judía. Aleluya y gloria a Dios. Entonces vamos a leer versículo 23. Y versículo 23 nos dice así, por la gloria de Dios. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Aleluya. Es en el Antiguo Testamento que Balaam se enfrentó a un ángel con una espada desenvainada. Pero el asna salvó la vida de Balaam mientras que Balaam quería matar al asna porque no sabía lo que estaba haciendo. Aquí hay otro caso en el que el ángel del Señor, aparentemente en el reino espiritual, tenía su espada desenvainada y la usó para herir a Herodes. Por lo tanto, aunque el pueblo y Herodes no podían ver la espada en la mano del ángel,
yo no tendrían ningún poder para verla. La Biblia sí registra aquí lo que había sucedido en el reino espiritual. Y aunque el ángel es invisible a los ojos humanos y su espada es espiritual, es decir, invisible al ojo humano, también su poder llegó al reino físico y pudo herir a errores. Su poder se extendió al reino de la humanidad y su objeto fue alcanzado y se proporcionaron los resultados del golpe de esa espada a errores, aunque en el reino de la humanidad en aquel entonces no sería capaz de ver la espada que golpeó a errores, pero solo pudieron decir que causó su muerte. Y fue, en un sentido físico, que los gusanos se lo habían comido. Sin embargo, su origen fue la espada del ángel. Aleluya. Entonces, con este pensamiento en la mente de lo que el ángel lo había hecho. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Por lo tanto, con este pensamiento en mente de lo que había hecho el ángel, hay dos cosas que mencionar. Primero, cómo obtuvo Lucas esta información. ¿Era algo que Dios le acababa de dar como escritor de este relato? ¿O era algo que los apóstoles le habían hablado y que habían recibido esto como una palabra del Señor para poder glorificar a Dios? En cualquier caso, es interesante que Lucas escribe esto en este relato de hechos porque saca a relucir lo sobrenatural, aquello que no se vio con los ojos, pero fue algo que definitivamente sucedió. Josefo, como escribe el comentario del Nuevo Testamento de Mayer, habla de que Herodes recibió una profecía de su muerte cuando vio un bujo posado sobre su cabeza con una cuerda. Sin embargo, el comentario del Nuevo Testamento de Mayer afirma que, que se trataba de una fábula al compararla con lo que Lucas había escrito. Sin embargo, podría haber sido lo que Herodes realmente había visto y no el ángel mismo. En segundo lugar, cuando las personas mueren de muerte repentina, uno se pregunta si puede ser la mano de Dios, como en este ejemplo, porque puede representar a muchas personas que mueren de esa manera y no le dan a Dios la gloria como deberían. Oh, en el nombre de Jesucristo. Así, entonces, debido a una enfermedad que puede sobrevenir a una persona como esta, que al final causó su muerte, aunque Lucas aparentemente, aparentemente escribe que sucedió inmediatamente. Otros, según los comentaristas, dicen que se sucedió en 5 días que había muerto. Cuando Lucas escribe que fue
herido inmediatamente, ¿significa eso también que murió inmediatamente o que pasaron unos días, 5 como dicen, y luego murió? Es decir, los gusanos comenzaron a comer en el momento en que el ángel lo había copiado y luego les tomó un periodo de 5 días a los gusanos lograr lo que el ángel había golpeado a errores y él había sucumbido a los gusanos que comían su carne. Sus entrañas o lo que sea, mientras aún estaba vivo y consciente de un fuerte dolor en el abdomen. La visión amplificada de la Biblia incluso tiene entre paréntesis que fue 5 días después. Aleluya. Entonces vamos a leer versículo 24. Y el versículo 24 nos dice así por la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Aleluya. No hay duda de que Dios le había dado un duro golpe a Herodes al hacerle comer gusanos. Era evidente que Herodes era enemigo de Dios y de la justicia al matar a Santiago, pero o Jacobo, pero también al intentar quitarle la vida de Pedro. Él no pensó que estuviera mal en su opinión, pero Dios lo trató severamente al no darle a Dios la gloria. Lo que es evidente, sin embargo, es que la Biblia no dice que Dios le quitó la vida a Herodes debido al asesinato de Santiago o Jacobo, sino que fue el hecho de que él no le dio la gloria a Dios. Parecería que Dios le quitaría la vida a Herodes por el hecho de que asesinó a Santiago o a Jacobo a espada. Más bien, fue que Herodes no daría gloria a Dios y que él mismo recibió la adoración de los que de Tiro y Sidón, aceptándose a sí mismo como su Dios en estas palabras, en otras palabras. Si hubiera sido el emperador de Roma, Dios probablemente no habría esperado que le dieran gloria a Dios. Sin embargo, era uno que estaba en el judaísmo y le habían enseñado a darle la gloria a Dios. Sin embargo, con estas con esas cosas que se estaban acumulando en su vida de hechos y actos injustos, parece que tomar la gloria de Dios en ese momento fue la gota que colmó el vaso. Por lo tanto, también podría haberse debido al hecho de que le quitó la vida a Santiago, a Jacobo, y trató de quitarle la vida a Pedro. Pero la gota que colmó el vaso fue no darle la gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, es importante dar la gloria a Dios. Lo que Dios le hizo a Herodes fue algo que realmente afectó a las personas que habían mirado a Herodes o incluso lo habían respetado. Sin embargo, en cualquier caso, Dios recibe la gloria con este versículo que dice,
Pero la palabra de Dios crecía y se me- multiplicaba. En otras palabras, a Lucas le muestra lo que le había sucedido a Herodes. Y luego escribe lo que da gloria a Dios. Su palabra había crecido y de hecho se estaba multiplicando. Por lo tanto, cada vez que su palabra crece y se multiplica, es porque está creciendo en la vida de las personas y ellas están aceptando su palabra como verdad. También se diría que la palabra multiplicar significa que había más personas que aceptaban el cristianismo. Y por supuesto lo que eso significaba es aceptar la doctrina de los apóstoles. Aceptar la doctrina de los apóstoles significa, en esencia, aceptar lo que Pedro había predicado el día de Pentecostés y aceptar la predicación y enseñanza de los apóstoles y que ellos fueron en verdad enviados de Jesucristo. Por lo tanto, lo que Jesús había ordenado, orado, orado, era para que otros recibieran su palabra como verdad y como se diría palabra de Jesucristo. Porque él estaba hablando por medio de Pedro en el día de Pentecostés. Así el mensaje apostólico iba creciendo y acelerándose, pero acelerándose grandemente por la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a leer versículo 25. Y versículo 25, por la gloria de Dios, dice, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Amén y amén. Lucas recurre a Bernabé y Saulo en sus escrituras, escritos. Aquí se refiere a ellos cumpliendo su ministerio. Ese ministerio al que se refiere es algo hecho de que habían traído a Jerusalén y en esencia a Judea el dinero para los santos en su situación de hambruna y o persecución que soportarían o habrían soportado, porque dice esto, entonces los discípulos, cada uno según sus posibilidades, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, 30, lo cual hicieron también y lo enviaron a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Así, tanto Bernabé como Saulo estaban repartiendo el dinero para caridad para los santos debido al hambre que tenía sobre el mundo entero como había sido profetizado. Por lo tanto, cuando habían cumplido eso, en el versículo 25 dice que habían cumplido su ministerio, entonces decidieron regresar una vez más a Antioquía, pero también habían traído consigo de Jerusalén a
Juan, cuyo apellido era Marcos. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Según a, según a esto, gloria a Dios. Versículo 25 dice, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Aleluya. Amén y amén. Entonces, Lucas recurre a Bernabé y Saulo en sus escritos. Aquí se refiere a ellos cumpliendo su ministerio. Ese ministerio al que se refiere es el hecho de que, que habían traído a Jerusalén y en esencia a Judea el dinero para los santos en su situación de hambruna y o persecución que soportarían o habían soportado. Porque dice esto, entonces los discípulos, cada uno según sus posibilidades, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Aleluya. Versículo 30 dice, lo cual hicieron también y lo enviaron a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Así, tanto Bernabé como Saulo estaban repartiendo el dinero para caridad para los santos debido al hambre que venía sobre el mundo entero como había sido profetizado. Por lo tanto, cuando habían cumplido eso, en el versículo 25 dice que habían cumplido su ministerio. Entonces decidieron regresar una vez más a Antioquía, pero también habían traído consigo de Jerusalén a Juan, cuyo apellido era Marcos. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios en el nombre de Jesucristo. Según el comentario bíblico, Jameson Fawcett Brown, Bernabé era el tío de Juan Marcos, pero el apóstol Pedro era el padre espiritual de Juan Marcos. Él es también a quien Bernabé y Saulo, más tarde llamado Pablo, llevarían en su primer viaje misionero, que sería el primer viaje misionero para todos ellos y el primer viaje misionero que está registrado en el relato bíblico. Así, a lo largo del camino misionero, tendrían que adaptarse voluntariamente, pero Dios ayudaría a todos a hacer su voluntad y tener la semilla plantada y creciendo fuera de Israel. Por lo tanto, serían los primeros en ver mano, ah, de primera mano, cómo Dios obraría a través de ellos para ver florecer el Evangelio fuera de Israel y con personas que no tenían los mismos antecedentes en la Biblia que aquellos dentro de Israel. En ese momento, por supuesto, sabemos que Juan Marcos era todavía un muchacho bastante joven. Sin embargo, estaba con su tío, por lo que debería haber podido
adaptarse. Sin embargo, este fue el primer viaje misionero de cualquier apóstol, menos en el libro de los Hechos. Y Lucas lo menciona en Hechos para que puede ser un ejemplo para que otros también difundan el mensaje del Evangelio fuera de su propio país de origen. Hoy en día el grueso de los misioneros no viene de Israel, pero están enviados algunos misioneros según tengo entendido, pero el grueso de los misioneros viene de los Estados Unidos, es decir, unos 127,000 de ellos. Estados Unidos es también el país que aparentemente recibe más misioneros de otros países: Brasil, México, Corea del Sur, China, Colombia, Filipinas, Nigeria e incluso países europeos también envían misioneros a otros países. Aleluya, por la gloria de Dios. Entonces, podemos decir, aleluya, por la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Amén y amén. Aleluya, aleluya, aleluya. A Saulo se le habló anteriormente acerca de ser misionero. En Hechos, aleluya, 9:15 se dice lo siguiente: pero el Señor le dijo, ve, porque Él es un instrumento escogido para mí, para llevar mi nombre delante de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Así, aquí en este versículo, Jesús le había dicho a Ananías, y posiblemente Ananías le había repetido lo mismo a Saulo, que él sería un misionero para los gentiles, pero que también sería llamado a testificar y predicar a la nación de Israel. Sin embargo, uno sabe que cuando Pablo predicó a los israelitas, ellos se negaron a escucharlo. Pero si escucharon más al apóstol Pedro, lo cual es bastante extraño porque Pablo tenía más antecedentes religiosos en Jerusalén. Pero el apóstol Pedro recibió su fundamento del mismo Jesucristo. Si Saulo había recibido un llamado del Espíritu Santo, o si la iglesia lo aceptó como misionero, o si eran lo suficientemente espirituales o no para reconocerlo, Saulo ya estaba llamado a ser misionero para los gentiles. Por lo tanto, Dios ayudaría a determinar el papel que desempeñan Bernabé y Marcos en ese llamamiento misional. Aleluya. Sin embargo, se sabe muy bien que Pablo ya había sido llamado por Jesús para ir a los que estaban en tierras gentiles. Aleluya. Y eso es para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga en el nombre de Jesús y feliz Navidad.